En este video quiero revisar un poco la antenita VS300, que es una antena colineal, VHF, UHF, 144 y 432. Es una antena vertical, recomendada para base, omnidireccional, y he visto en la marca OPEC, que es una que yo tengo, y también he visto en la marca Workman. Y es posible que hayan otras marcas entonces con el mismo modelo. Bueno, el caso es que si uno está pensando en una antena omnidireccional polarizada verticalmente, podríamos pensar en mejorar el desempeño de una de estas antenas, típicamente una de cuarto de onda, apilando antenas y enfasándolas. Ese sería un enfoque. Y otra posibilidad es crear antenas colineales, es decir, en la misma antena, en línea, ir poniendo varias de estas antenas en serie. Básicamente eso. Veamos. Lo que ustedes ven acá es un cable largo que tiene dos longitudes de onda, ¿cierto? Aquí tenemos media onda, media onda, media onda, media onda. Por lo tanto, dos longitudes de onda. Ahora, lo que se ve aquí en este gráfico sinusoidal es la corriente, el comportamiento de la corriente. Aquí vemos que el máximo de corriente se logra en el centro de la media onda, que es donde normalmente conectamos una antena de dipolo, ¿no es cierto? No la conectaríamos en la punta, ¿cierto? Luego de la media onda, ni en otra parte. Entonces, si uno quisiera poner, por ejemplo, aumentar la ganancia, uno lo que podría hacer es poner acá un dipolo de media onda, alimentado en el centro, y después un segundo dipolo acá, alimentado en el centro, y omitiríamos esta media onda, la sacaríamos de acá y esta otra media onda. Y si las enfasamos, de alguna manera obtendríamos un mejor desempeño, ¿cierto? Porque aquí tenemos el lado positivo de la onda y acá tenemos el lado negativo. Si las sumamos se van a anular naturalmente, pero solamente queremos esta media onda y esta media onda. Entonces una posibilidad, como les digo, es eliminar estas otras dos medias ondas y unir estas dos primeras medias ondas. Muy bien. Pero eso nos hace perder bastante espacio, ¿no? Todo este espacio intermedio se pierde. Entonces, otra alternativa es cambiar la polarización de esta media onda y de esta otra media onda para que tengan el mismo sentido que las otras media ondas anteriores y todas queden de esta manera. Entonces aquí sí podríamos sumar cuatro medias ondas que sí tienen la misma fase. Digamos, están enfasadas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, hay varias maneras, pero las más utilizadas son con capacitores. En este caso tengo tres medias ondas, que no son exactamente tres medias ondas, es algo más de media onda. Ya les comento por qué. En realidad es algo así como 5 octavos. Acá podríamos poner inductores, bobinas, o podríamos poner estos stubs, ¿cierto? Muy bien, estas son formas alternativas de lograr esa inversión de la polaridad para que queden todas en el mismo sentido y poder obtener mayor ganancia. Bueno, este es el principio que utiliza las antenitas verticales colineales. Por ejemplo, la clásica Diamonds Charlie Papa 22E, CP22E, nos muestra acá en la página de este colega. Él ilustra cómo son el modelo de cables y el modelo de corriente y de fase. Efectivamente aquí tengo 5 octavos, algo más de media onda. Aquí tengo una bobina, luego 5 octavos y aquí está el matching. Pero esta es la bobina que logra hacer el enfasamiento, la inversión de la fase. Y aquí pueden verse las corrientes. Aquí tengo media onda y luego
el octavo de onda adicional va en el otro sentido, pero se une con el otro octavo de onda y de esta manera la corriente se transmite a esta otra media onda y luego finalmente es capturada acá en la base, que también tiene algo más de media onda, 5 octavos. Entonces esa es la intuición, ¿cierto? Y entonces puede verse aquí que la distancia que hay entre cada pic de corriente es alrededor de 0.8 lambdas. Este es un caso muy simple en el que hay solamente una bobina acá. Ahora, estas antenitas colineales como la OPEC VS300 es algo más complicada porque es una antena dual banda. Así que vamos igual a tratar de comentarla. Bueno, a la izquierda está la descripción de la OPEC VS300, las ganancias, los rangos de frecuencias, y esto es interesante porque indica que hay 3 elementos colineales para 2 metros, 3 antenas o subantenas, y 8 elementos colineales para 70 centímetros, 8 subantenas, llamémosle. Y de ahí eso explica que las ganancias se eleven tanto, a 8.3 y a 11.7. Workman también ofrece la OS300 y también indica acá, si ustedes se fijan, aquí 3 5 octavos en VHF y 8 5 octavos en UHF. Así que es básicamente la misma antena. Bueno, yo desarmé una antena, pero ya se las voy a comentar. Si no, con esto se van a enredar. Les voy a mostrar un video de la antena que yo desarmé primero. Aquí estamos. Entonces, esta es la antenita. Yo la tenía guardada hace varios años. Yo la bajé de una torre que tenía de 18 metros y la guardé. Corté el coaxial. Lamentablemente lo corté demasiado corto. En fin, pero básicamente mi idea, más que volverla a usar, fue cambiando hasta finalmente analizarla. Entonces, vamos a meterle mano a esta antena. Vamos a ver cómo quedó después de tantos años. Esta antena debe haber estado probablemente unos 10 años instalada. En terreno marino, estoy vivo en la costa, ahí están los 3 radiales de acero inoxidable. La fibra de vidrio, es una antena de 3 tramos, es bastante larga. Y ahí están las uniones, se ve que no hubo ningún problema mecánico, ni que se hubiera roto algo, ni una filtración, ningún problema. Así es que es una antena que en mi opinión es muy recomendable si está bien instalada. Y vean ustedes en la parte superior, está un poco fea, pero no está dañada, está totalmente operativa, después de todo ese tiempo que estuvo instalada. ¿Sí? VS300. Aquí está la antenita entonces, y ahora le vamos a meter un poquito de mano para desarmarla. Estaba revisando exactamente cuántos años estuvo instalada esa antena, y yo diría que entre 13 y 14 años realmente. Entre el año 2006 y el año 2020, aproximadamente. 13 o 14 años. Bueno, aquí yo, fíjense ustedes, con la amoladora. Aquí le llaman en Chile carrufle a esta máquina. Aquí ya empecé a cortar la fibra de vidrio para desarmarla. Y ahí se ve ya el elemento. Esta es la base. A la derecha está la base, ¿no? La base. Y hacia la izquierda sigue la antena. En el centro está el irradiante. Entonces aquí ya cortamos la punta. Estaba viendo yo cómo desarmarla de la mejor manera. Esto está firme, claro, porque está atornillada a los otros elementos. Ahí ya corté el tubo superior para sacarlo. Ahí sale fácilmente y se logra ver el interior de la antena. Tiene esas esponjas allí para mantener la separación y la aislación también de
del mismo tubo. Tiene unas bobinas, capacitores ahí. Capacitor de 1 picofaradio, el que estoy viendo acá, de 1 kilowatt, 1 kilovoltio. 1 kilovoltio. Y 1 picofaradio. Acá hay otra bobina chiquita. Y vamos a seguir abriendo esto. Ahí está la amolanadora. Amolanadora creo que es. Y sacamos esto. El segundo tubo. Y aquí puede verse donde se unen los elementos cuando uno arma esta antena. Lleva ahí un tornillo Allen, ¿no? Muy bien. Y aquí ya saqué completamente los tubos superiores a la base. Y solamente queda esto. Bueno, este bolo, que es donde van los radiales, ¿sí? Y la base propiamente tal. Ese bolo sale fácilmente, sin ningún problema, pero queda la base. Ahí está, se ve que es bastante larga esta antena. Tiene unas bobinas de mayor extensión, unas bobinas pequeñas, y en realidad son 3 capacitores. Ya les voy a contar en qué posición va cada uno. Aquí no puede verse muy bien. En componentes de bronce, cobre. Y aquí ya estamos en la base. Está todavía el coaxial aquí atornillado a la base. Y vamos a retirarlo a continuación. La idea es desarmar esta antena completamente para ver cómo está construida. ¿Sí? Esta es la antenita. Aquí ya sacamos el coaxial, ahí se ve el conector SO239, pero todavía está fijo a la base de la antena. Entonces queremos abrir esto para ver cómo termina. Entonces la hemos traído acá al tornillo y aquí vamos a cortar esto sin piedad para saber cómo está realmente construida. Ahí está, entonces hemos ya sacado una capa, bastante sólido esto. Y ahí es donde van, bueno, esto se soltó con tanto movimiento, esa soldadura. Aquí ya está puesto en el tornillo la base y ya se ve la forma, ¿no?, del conector realmente. Esto está complicado hacerlo. Y ahí se ve el otro capacitor. Esto está complicado de hacer algo artesanal, ¿no?, en casa. Esta antena con esta calidad, con estas características. Eso es de aluminio sólido. Ok, ahí ya retiré toda esa base y queda solamente el conector, que tiene esta manera, esta forma, ¿no? Y ahora estoy midiendo continuidad para ver cómo va esto conectado. Y efectivamente el centro o el vivo de este conector tiene continuidad con este punto. Y en este punto va el capacitor que está acá, que está en este momento desoldado. En cambio, el chasis o la masa va conectada a esta bobina. Y estos en conjunto hacen un adaptador de impedancia, un tipo LC, ¿no es cierto?, en paralelo. Ahí está. Entonces, ahí estoy mostrando qué cosa tiene continuidad y qué cosa no la tiene. Muy bien. Regreso ahora al plano que yo intenté hacer de esta antena y tomé acá aproximadamente las medidas. Aquí en la base va un capacitor de 7 picofaradios, 1 kilovolt, debiera ser kilovolt, ¿no?
pero en internet hay unos colegas que hablan de kilowatt. Entonces hay una bobina y un capacitor. Es una bobina pequeña, ustedes la vieron. Luego hay unos 60 centímetros de irradiante. Luego hay una bobina pequeña. Fíjense que esta bobina pequeña, que mide unos 4 centímetros, hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 bobinas idénticas, pequeñas, que yo le llamo bobina 1, de unos 4 centímetros. Luego vienen 47 centímetros más de irradiante y luego sigue una bobina grande, una bobina larga, que mide unos 28.5 centímetros. De esta bobina larga, la bobina 2, hay dos, justamente. Sería esta y esta que está acá. Ambas de 28.5 centímetros idénticas. Siguiendo, aquí hay 51 centímetros más de irradiante. Luego está otra bobina pequeña. 40 centímetros más. Y luego está el capacitor de un picofaradio. Luego hay 7 centímetros, o sea, está muy cerquita de la otra bobina pequeña. Luego 44 centímetros, la bobina grande. 51 centímetros, bobina pequeña. A 40 centímetros, segundo capacitor, idéntico al anterior, de un picofaradio. Luego 7 centímetros, bobina pequeña, y 49 centímetros. Esa es la descripción básicamente de esta antena VS300, por si alguien quiere reparar su antena o la desarmó y no sabe cómo volver a armarla, le puede servir como ayuda esta información. Es una antena para 200 watts. Y ahora la gran duda es dónde están los 3 elementos de 5 octavos para VHF. Yo diría que son hasta la bobina grande. Tendríamos uno, ¿cierto? Desde la base hasta la bobina grande. Tendríamos un componente de 5 octavos. Luego de esta bobina, esta otra bobina grande, tendríamos el segundo componente. Y luego de acá hasta la punta, tendríamos el tercer componente de VHF de 5 octavos. ¿Dónde estarían los 8 componentes de 5 octavos para UHF? En mi opinión, sería este el primer componente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, yo no he hecho las mediciones, todavía tendría que desarmarla aún más, pero probablemente sea interesante hacerlo, ¿no? Así es que me lo planteo a futuro. Hay un colega que en realidad me la pidió, si le puedo, porque él tiene una que está media rota, entonces puede recuperar algunos componentes de acá. Pero si yo ya la corto, porque esta bobina habría que romperla, cortarla, básicamente. Pero en fin, vamos a ver cómo se da esto a futuro. Eso es, amigos, la antenita VS300, una breve descripción resumida. Antena VHF, UHF, en mi opinión, muy recomendable. Entiendo que hay de otras marcas competidoras, no las he visto, no sé las características, pero probablemente sean muy parecidas. Si el video les parece interesante, compártanlo, hagan comentarios y nos vemos en el próximo video. XQ2 Charlie Wolf.